Nueva conversación en Litoral Press en TV. Hoy vamos a hablar de la ópera prima, del primer libro, la primera publicación de una escritora chilena que nos acompaña el día de hoy. Hablamos de Mónica Drughi, quien nos acompaña durante este día en Litoral Press TV. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo. Gracias por la invitación. Mónica está presentando su libro Retrovisor. Fue presentado durante el último día del mes de mayo en Casa O y nosotros muy atentos a ese lanzamiento. El día de hoy le invitamos para que nos cuente lo primero, Mónica, ¿de qué se trata? Retrovisor es un conjunto de relatos. Son 7 relatos breves que tratan de gente muy cotidiana para mí. Son relatos altamente urbanos que cuentan historias muy sencillas, historias simples, que le pueden pasar a cualquiera. Y más que en la historia misma, yo creo que el foco en Retrovisor está puesto en la observación, en el detalle, en una historia que puede ser muy menor. Por ejemplo, hay un cuento que trata de un perrito perdido y de quién lo busca, es el segundo cuento. ¿Es el que está en la portada? No, la portada para mí es muy inspiradora. Yo tengo ese cuadro que es de Adrián Wet, un pintor chileno que a mí me encanta. Es un óleo enorme y lo tengo en mi living. Y muchas veces yo trabajo en el living y los perros me observan. Entonces y hoy día está en las librerías, ¿cierto? Oye, sí, yo tengo que agradecer a Adrián porque me autorizó a usar en el fondo su obra para mi libro. Qué bueno. Tu libro, que como Mónica nos decías, cuenta con 7 relatos, pero dentro de lo que pudimos conversar antes de la entrevista y lo que yo pude hojearlo, porque como decíamos fue lanzado hace muy poco, es un libro que está recién en las librerías. Tiene también un relato de un mundo bien íntimo tuyo, donde tú sales de alguna manera también de la narrativa clásica. Exactamente. Lo que yo busqué en los cuentos que finalmente están en Retrovisor fue configurar un mundo que tuviera ciertas cosas en común. Si bien no hay un personaje que se repita o que tú lo veas en el cuento 1 y después te aparezca en el cuento 7, sí hay un tono, una manera de contar, un modo de observar y de fijarse en los detalles, de explorar qué pasa en las personas cuando pasa algo tan sencillo. Por ejemplo, lo que te contaba, en el cuento número 2, que se llama Doméstico, se pierde un perrito. Se pierde un perrito y una persona ve un afiche y lo empieza a buscar. Eso es lo primero que sabemos. Y se empieza a obsesionar con esto. Después sabemos quién era el dueño del perrito, que es una mujer, que también lo busca, pero con otro ánimo. Y finalmente está la posibilidad de que algo pase entre estos dos personajes. Bueno, no voy a contar qué sucede. Spoiler. Pero sí, peligro spoiler. Eso es importante, no caer en el spoiler. Pero lo que yo hago, en vez de decir y sal a buscar y corre por aquí y corre por allá, yo exploro qué les pasa a ellos. Es una narrativa distinta. Por ejemplo, el primer cuento es de un gato de peluche. Sí, está narrado, es la biografía de un gatito de peluche. Está contado para atrás, por eso se llama Retrovisor. Desde que el gatito está a la intemperie en una nimita, así parte, lo ve desde arriba, qué le pasa a este gatito bajo el sol y que se empieza a descomponer, y va para atrás contando lo que ocurría en torno a este gatito durante su vida, desde que lo compran hasta que llega hasta ahí. Interesante forma de hacer relato y de hacerlo desde una perspectiva diferente, no desde lo típico. Tiene que ver también lo que ha sido tu formación. Hablábamos que Mónica escribe su primer libro, pero ha estado vinculada a la narrativa, por ejemplo, con Pablo Simonetti. Sí, yo tengo una formación bien diversa. Yo soy ingeniera, soy licenciada en estética, siempre he ejercido como ingeniera, pero paralelamente siempre he querido estar cerca de la creación. Tanto literaria como teatral, vamos a conversar de eso. Sí, sí. Y este último taller que tomé con Pablo, o sea, primero tomar un taller con Pablo no es que yo quiera y diga, quiero tomar un taller con él y te inscribas. Hay que postular y es una postulación bien difícil, diría yo. Yo postulé en mayo del año pasado, tú mandas tu cuento a un mail y después supe que eran como 400 personas las que hicieron lo mismo. Fue un taller que tiene en total unos 24 cupos. Hacen una preselección y dentro de esa preselección después vamos a entrevistas y después te seleccionan, puedes ir al taller 1 o al taller 2. Entonces
quedar ahí fue muy, muy motivante, fue un empujoncito. Bueno, tú llegabas con las credenciales en ese momento también de haber sido ganadora de un cuento en Revista Paula. Sí, había ganado el Paula del 2013 y coincidió con un cambio de trabajo y me fui a un banco en ese momento y yo dije, claro, me gané el premio, voy a seguir escribiendo mientras me adapto a este trabajo y todas esas cosas que uno sueña que va a hacer el lunes. Y claro que no hice nada, entonces entre que gané el Paula y tomé el taller con Pablo, había intentado muchas veces volver a escribir, pero en general escribía muy poquito. Escribí principalmente 2 relatos, uno que se llama Mujer con torta de 1000 hojas, que está aquí, en un taller muy breve, un día sábado muy lindo con Hernán Roncino, un escritor argentino que me gusta mucho, y otro de los relatos que quería hacer una novela, pero finalmente no fue, que es Croquis Estival con Brisa Leve, que fue finalista en Paula el año pasado. Perfecto. Esas fueron todas las cosas que escribí en esos 4 años y fueron en contextos donde estaba obligada a escribir. O sea, yo voy con Roncino a este taller en la mañana, él hace unos ejercicios, bueno, y hay que escribir, sí, para eso fui ahí. Y el otro fue en una experiencia literaria extrema, que ojalá se repita, que organizó la Claudia Pablaza hace unos años, que se llamaba Mi Gran Novela Non-Stop, que consistía en una locura, en enterrarse 24 horas con otros 30 o más escritores en un centro que ellos tenían que se llamaba Panal, y te encerrabas las 24 horas a escribir lo que saliera. Te pedían llevar mantitas, yo no llevé, me morí de frío, no dormí, pero seguí escribiendo. Y había que hacer esa novela. Mira, Entonces, de ese germen nace el otro cuento. Bueno, cosas que van sirviendo. Bien interesante la vida de Mónica Druilly, porque, claro, tú dices que tienes formaciones bien disímiles que vas mezclando y de alguna manera, sin darte cuenta, quedan reflejadas en el libro con estos 7 relatos. Tú estás en tu vida laboral relacionada a la ingeniería, a las matemáticas, te relacionas y estás hoy día presentando un libro en el mundo de la literatura, pero también tienes un acercamiento bien importante con el teatro. De hecho, tomaste, porque ya falleció, un curso de formación con Juan Rodríguez. Sí, sí. El año 2010, cuando todavía existía el Teatro de la Memoria, tomé un seminario largo, eso era un año entero, con Juan ahí, intentando escribir dramaturgia. Soy muy, muy fan del teatro. Algo te decía él, que mezclas de repente. Sí. Lo que pasa es que mi formación teatral está muy vinculada al Festival de Dramaturgia Europea, que existió durante 10 años. Era maravilloso, era gratis, uno podía ver las obras, podía leer las obras, y lo que a mí me resultaba más atractivo no eran las obras que siempre venían escritas como diálogo, como que nos sentamos aquí, hablo yo, hablas tú, y después se revela un secreto, peleamos y catarsis, sino que eran obras que eran grandes como ladrillos de texto, donde existía una entrega muy, muy fluida de información, cosas como las que escribe la Jelinek u otros dramaturgos importantes, y yo quería escribir así, y cuando trataba de hacer esas cosas, salían unos monstruos, y a Juan como que no les gustaba mucho y me decía que yo era más narratúrgica que dramatúrgica. Y, haciendo una mezcla de la narrativa entre narrativa y dramaturgia. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si en Europa escriben así. Es una tontera, porque en realidad yo estaba tratando de copiar y esa no era mi voz. Pero tratando de escribir de esta manera, yo en algún momento me doy cuenta que esto son más cuentos, son más relatos que dramaturgia, y me siento mucho más cómoda en ese espacio y empiezo ya a tratar de escribir cuentos. Bueno, esa es la génesis entonces de la formación de una escritora chilena que acaba de estrenar entonces su primer libro, su ópera prima, como se dice, Retrovisor, que fue presentado el día 31 de mayo. Cuéntame dónde fue y bueno, si van a haber más presentaciones en regiones porque claro, esto se presenta el último día de mayo, pero queda todo junio, ya está a la venta en librería. Sí, fue en Casa O, y si bien hoy día no tenemos planificado un calendario de presentaciones, claramente durante la última parte del segundo semestre, como cuando ya viene la primavera, existen más instancias, más ferias literarias. Hay unas acá mismo en Santiago donde se pueden hacer conversaciones, como en la Primavera o la Furia, y también viene todo lo que es la quinta región. Y es un gusto sentarse a conversar sobre los libros. Sí, entonces,
mi idea es seguir haciéndolo. Yo quiero terminar la conversación que hemos tenido, Mónica, no haciendo un spoiler, pero te voy a dejar a ti que nos cuentes lo que fue el premio ganador de Revista Paula, hacer un poco cinematográficamente el teaser, mencionando algo que aparece en el libro, así que yo no voy a cometer ninguna infidencia. En la contratapa dice, ganó un caso, vendió el Peugeot, perdió el juicio, tomó su impermeable negro de hombreras anchas y se fue a Moscú. Mi madre en 1994. Es parte de ese relato, ¿cierto? Sí, así parte Cosmogonía Invernal, Aún en Tránsito, que fue el cuento que ganó el Paula hace ya un tiempo. Es un relato, como te decía, a mí no me interesan como las grandes historias, o tal vez más que no me interesan, yo no las abordo. Es una historia muy breve de una madre que se va de vacaciones a Moscú, lo deja todo, deja a las hijas con el papá, y cuando vuelve... Algo ocurre. Algo ocurre. Sí. Hay que dejarlo ahí con punto suspensivo para que se termine, ¿cierto? Y uno tenga ganas de leerlo. Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, que sea el primero de una serie de textos, ¿cierto? Que nos sorprenda. Estoy trabajando para eso. Y después nos encontremos en un par de años más y usted diga, usted nos entrevistaron en el primer texto que estuve, porque nosotros entrevistamos a mucha gente acá en Litoral Press TV, a escritores ya consagrados, ha estado Pablo también sentado en esa misma silla, pero nosotros, cierto, como editorialmente queremos dar voces también a nuevas personas, a nuevos escritores, y es por eso que estamos felices de tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten.